Hola, mi nombre es Jorge Franco, soy médico psiquiatra con un fellow en neuropsiquiatría y también con entrenamiento en medicina mente-cuerpo y entrenamiento como instructor de mindfulness. Con el equipo de Mente Aprende les damos la bienvenida a este mini curso sobre fibromialgia que estamos grabando y vamos a publicar en nuestras redes sociales, en nuestra cuenta de Facebook Mente Aprende y en nuestra cuenta de Instagram Mente Aprende. En este primer video vamos a hablar de los síntomas de la fibromialgia. Entonces, la fibromialgia es una enfermedad que se caracteriza, por dolor crónico. Crónico se refiere a más de 3 meses, aunque generalmente la mayoría de pacientes con fibromialgia llevan mucho más meses o incluso años con el dolor. Es un dolor generalizado, dolor muscular, incluso existe dolor al tocar o al presionar ciertas zonas, principalmente el cuello, los hombros, la parte alta y baja de la espalda, la cintura, las piernas, los brazos. Ese dolor a veces puede ir acompañado de tensión muscular. La fibromialgia, prácticamente en el 100% de las personas, también se acompaña de cansancio y de alteraciones en el sueño. Estas alteraciones en el sueño pueden ser insomnio o incluso así la persona duerma muchas horas. Es un sueño que generalmente no es reparador. La mayoría de pacientes con fibromialgia también tiene alteraciones cognitivas, que es problemas de atención, concentración, memoria reciente, y un alto porcentaje, más de la mitad de los pacientes con fibromialgia, también tienen síntomas de ansiedad o de depresión, cambios en el estado de ánimo, irritabilidad, tristeza, pérdida de la capacidad para sentir placer, para disfrutar las cosas. Se sienten estresados, preocupados. En general, estos son los síntomas más frecuentes de la fibromialgia. En este segundo video de fibromialgia, les vamos a hablar del diagnóstico y de la epidemiología. El diagnóstico de la fibromialgia es principalmente clínico. Es decir, el diagnóstico se hace consultando con un médico, idealmente especialista en dolor o en estos temas, reumatólogo, fisiatra, internista, algunos psiquiatras también manejamos el dolor, algunos neurólogos, y el diagnóstico se hace con base en la entrevista y en el examen físico. Generalmente en la fibromialgia, los exámenes de sangre, de laboratorio, de neuroimágenes, electromiografías, salen completamente normales. Pero ojo, quisiera resaltar, el hecho de que los exámenes sean normales no significa que la fibromialgia no sea una enfermedad real. No significa que sea una enfermedad psicológica y mucho menos significa que la persona se está inventando el dolor o exagerando el dolor o que quiere llamar la atención o que tiene que aprender a poner de su parte. ¿No? Es una enfermedad real y hoy en día se conocen muchas de las alteraciones que existen a nivel de cerebro y a nivel sistémico. Incluso ya hay luz sobre algunas de las causas de la fibromialgia. En cuanto a la epidemiología, es una enfermedad que es más frecuente en mujeres y es más frecuente después de los 50 años de edad. De todas maneras se puede presentar en hombres, en mujeres, y se puede presentar a cualquier edad. Es una enfermedad que se ha encontrado y se ha descrito en todas las culturas y todas las etnias. Es decir, no es un invento de la sociedad occidental. Aproximadamente los estudios muestran que 5% de las mujeres y 2% de los hombres pueden tener fibromialgia.
pero realmente al ser una entidad subdiagnosticada, se cree que la tasa y la prevalencia de fibromialgia podría ser más alta. Gracias. En este tercer video les vamos a hablar de las causas y de las alteraciones que existen a nivel cerebral o la fisiopatología de la fibromialgia. La fibromialgia, al igual que muchas enfermedades del ser humano, no tiene una causa única. O sea, es una enfermedad multifactorial. Es la suma de varios factores. De factores biológicos, psicológicos y ambientales o sociales. A nivel biológico, se ha visto que hay ciertas alteraciones en los genes, como el gen transportador de la serotonina y muchos otros genes, que predisponen a tener la enfermedad. Este tipo de enfermedades son poligénicas, o sea, no es un solo gen, son varios genes. Y nacer con esta predisposición no significa que yo vaya a tener obligatoriamente la enfermedad. Muchos de estos genes permanecen dormidos y son los factores ambientales, situaciones traumáticas, situaciones que generan estrés durante mucho tiempo, hábitos, estilo de vida. Estos factores ambientales despiertan los genes y generalmente ahí es cuando aparece la enfermedad. Al igual que muchas enfermedades del ser humano, también existen otros factores. Una vez ya está la enfermedad, hay factores que agravan y empeoran la enfermedad. También factores ambientales. Si yo tengo fibromialgia y soy sedentario, tengo una pésima alimentación, no descanso, no tengo hobbies, pues mi enfermedad va a ser peor. Factores psicológicos. ¿Cómo reacciono yo frente al dolor? Emociones como la rabia, tristeza, miedo, me la empeoran. El significado o atribución que yo le doy al dolor. Pensamientos, es culpa mía, no lo puedo manejar, esto es un castigo de Dios, yo no debería tener esto. Entre más luche uno, odie y tenga una mala relación con la fibromialgia y los síntomas, pues son factores que claramente la van a agravar. A nivel fisiopatológico, la fibromialgia hoy en día se considera como una enfermedad o síndrome donde está alterado el procesamiento del dolor a nivel del sistema nervioso central, a nivel del cerebro. O sea, sí hay alteraciones en el cerebro que explican el dolor, la sensibilidad al dolor y los síntomas de la fibromialgia. En los pacientes con fibromialgia se ha encontrado, por ejemplo, que algunos ejes, como el eje que maneja la respuesta al estrés, que se llama eje hipotálamo pituitario corticoadrenal, se encuentra hiperactivo, responde de manera exagerada y de manera no adaptativa. 2. Las personas con fibromialgia, su cerebro y estos circuitos y sistemas que estamos hablando también producen demasiado algunas sustancias que aumentan la inflamación. Sustancias, se llaman citoquinas, como la sustancia B, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, y todo eso aumenta el dolor y aumenta la sensibilidad al dolor. 3. En las personas con fibromialgia se ha encontrado, principalmente en la médula espinal, niveles más bajos de serotonina y de noradrenalina. Estos son neurotransmisores que no solamente están relacionados con el estado de ánimo, la ansiedad, sino también están relacionados con la modulación del dolor. También se ha encontrado niveles exagerados
de algunos neurotransmisores como el glutamato, que son neurotransmisores excitatorios, y cuando hay mucho glutamato se ha visto que eso también aumenta el dolor y también aumenta otros síntomas como la ansiedad. En fin, como pueden ver, esto no es psicológico. O sea, en la fibromialgia sí existen alteraciones, la mayoría a nivel cerebral, alteraciones en los sistemas químicos, en la conectividad de los diferentes circuitos cerebrales, en su función, que contribuyen al dolor, al cansancio y a otros síntomas de la fibromialgia. Como dato curioso, muchas de estas alteraciones también se encuentran en otras enfermedades como la depresión, como los trastornos de ansiedad, como la fatiga crónica, como el síndrome de intestino irritable, como las personas que tienen dolor en la articulación temporomandibular, como algunas mujeres que tienen algo que se llama cistitis intersticial o dismenorrea primaria. Son mujeres que su menstruación les da dolores muy fuertes. Todas estas enfermedades hoy en día se considera que es más lo que comparten, incluso al punto de verdad no hay que verlas como enfermedades diferentes. Son diferentes caras de la misma moneda. Esa es la razón por la cual las personas con fibromialgia muchas veces reciben varios diagnósticos. ¿Sí? Si van al reumatólogo o al fisiatra, fibromialgia. Si van al psiquiatra, depresión, trastorno de ansiedad. Si van al neurólogo, cefalea tensional, cefalea tipo migraña. Si van al gastroenterólogo, síndrome de intestino irritable. Si van a otros internistas o a un infectólogo, fatiga crónica. Si van al ginecólogo, dismenorrea primaria, etc. Pero yo les insisto, son diferentes caras de la misma moneda, por lo cual muchas de las cosas que se utilizan para el tratamiento de la fibromialgia también van a mejorar las otras caras o manifestaciones. En este cuarto video les vamos a hablar de algunos datos históricos y cifras relacionadas con la fibromialgia. En la Biblia, en el libro de Job, hay descripciones que concuerdan a lo que hoy conocemos como fibromialgia. O sea, probablemente es una enfermedad que está presente y ha estado presente a lo largo de la historia del ser humano. En el siglo XVII también hay descripciones claras de lo que hoy conocemos como fibromialgia. En el siglo XIX, un médico llamado William Balfour le dio el nombre de reumatismo muscular y lo describía exactamente. Lo describía como una condición con alteraciones del sueño, fatiga, tensión y dolor que no tiene explicación. La diferencia es que hoy en día pues ya sabemos bastante sobre su explicación. En 1880, un neurólogo llamado George Bert lo llamó neurastenia. En 1904, un médico llamado Gowers lo llamó fibrositis. En 1981 fue la primera vez que fue llamada fibromialgia. Un médico de apellido Yunus. La palabra fibromialgia viene del latín fibro, que es tejido fibroso, mio, que es músculos, y algus, que es dolor. Y en 1987 es reconocido por primera vez como una enfermedad real, verdadera, y como una causa de discapacidad por la Asociación Americana de Medicina. En los años siguientes, ya la Organización Mundial de Salud, el Instituto de Salud de los Estados Unidos, también lo fueron reconociendo. Esto es importante, porque fíjense que antes del 87 no era considerado una enfermedad, era considerado algo psicológico.
Y tristemente sigue pasando. Han pasado más de 20 años y todavía muchos médicos le transmiten a sus pacientes mensajes como usted no tiene nada, el examen fue normal, los exámenes no muestran nada, usted tiene que aprender a controlarse, ¿no? Esto es una enfermedad real. En promedio, la mayoría de pacientes con fibromialgia, antes de recibir el diagnóstico correcto, han visto en promedio 15 médicos. En promedio, llevan 5 años con la enfermedad antes de saber cuál es su diagnóstico y recibir un tratamiento adecuado. Las personas con fibromialgia sí consultan. Lamentablemente, los médicos y el sistema de salud nos estamos quedando cortos en reconocer y tratar adecuadamente esta condición. Más del 50% de los pacientes con fibromialgia previamente han sido mal diagnosticados, y al tener un mal diagnóstico pues están expuestos a recibir tratamientos o procedimientos, incluso algunos procedimientos invasivos, pues que no solamente no necesitan, sino que traen muchos riesgos. O sea, es una enfermedad que trae muchos costos emocionales, pérdida de la capacidad laboral, costo económico para el paciente, costo económico para el sistema de salud, en fin, afecta absolutamente todo. Por eso es tan importante diagnosticarla y tratarla correctamente. En este quinto video vamos a comenzar a hablar del tratamiento no farmacológico. El tratamiento de la fibromialgia realmente comienza desde el mismo momento que se comienza a hacer el diagnóstico. El hecho de contar con un médico que tenga una comunicación amable, empática, una persona que comprenda, compasiva, ya es parte del tratamiento. Especialmente cuando las personas llevan varios años tocando varias puertas sin escuchar respuesta, o peor aún, escuchando respuestas que agravan el problema, como ponga de su parte, o usted no tiene nada. Primera parte del tratamiento, la educación. Entender y conocer la enfermedad y su tratamiento es el primer paso para el tratamiento. La educación idealmente debe incluir no solo al paciente, sino también a sus seres queridos. Segunda parte del tratamiento no farmacológico, modificación en hábitos y estilo de vida. Hay muchos estudios que demuestran que el ejercicio, principalmente el ejercicio aeróbico o cardiovascular, y algunos ejercicios de fortalecimiento de músculos pueden mejorar y disminuir los síntomas de la fibromialgia. Actividades como el yoga, el tai chi y la práctica regular de la meditación también tienen buenos estudios que han demostrado ser eficaces para disminuir el dolor en la fibromialgia. Lo que voy a decir no tiene un alto grado de evidencia, pero de todas maneras, como tiene algo de evidencia y son indicaciones no nocivas y sin riesgo, vale la pena mencionarlas y tenerlas en cuenta. Hay estudios que demuestran que la alimentación rica en azúcares complejos, artificiales, postres, dulces, chocolates, grasas, gaseosas, muchas harinas, eso también a nivel del cuerpo aumenta la inflamación, por lo tanto puede contribuir a aumentar el dolor. Entonces, tener una alimentación sana, balanceada, y suena raro el término que voy a usar, pero una alimentación que no promueva la inflamación
podría ayudar también a disminuir los síntomas de la fibromialgia. Educación, cambios en hábitos y estilo de vida, terapia psicológica. Hay muchos estudios que demuestran que la terapia cognitivo-conductual y algunas terapias basadas en mindfulness o atención plena son eficaces para disminuir los síntomas de la fibromialgia, no solo los síntomas del dolor, sino otros síntomas asociados a la fibromialgia. Como mencionábamos en uno de los videos anteriores, en la fibromialgia hay factores psicológicos como mis pensamientos, creencias, interpretaciones, como tener una reacción o interpretación negativa frente al dolor, emociones como la rabia, la tristeza, la ansiedad frente al dolor, que me lo están empeorando. Entonces, tratar y mejorar estos factores, pues también indirectamente va a tener un impacto positivo sobre la fibromialgia. Dentro del tratamiento de la fibromialgia, también es importantísimo tener en cuenta el sueño. Entonces, ayudar al paciente a mejorar sus hábitos de sueño, la higiene de sueño, sus horarios, malos hábitos que puedan empeorar el sueño. Esto hace parte del tratamiento no farmacológico de la fibromialgia. Listo. En este sexto y último video vamos a hablar del tratamiento farmacológico de la fibromialgia. No es necesario en todos los casos. En algunos pacientes se puede hacer un adecuado control de los síntomas con el tratamiento no farmacológico. Pero en general, en el tratamiento farmacológico, realmente lo que se sabe hoy en día es que los analgésicos, antiinflamatorios, relajantes musculares no sirven mucho. Bueno, sirven a corto plazo, pero realmente a largo plazo no sirven. Y tampoco se deben usar a largo plazo, pues, por los riesgos que pueden traer. Entonces, en la fibromialgia, pues hay muchos medicamentos, pero los 3 medicamentos que han demostrado o que tienen más estudios y evidencia son desvenlafaxina, duloxetina y pregabalina. Entonces, los 2 primeros, desvenlafaxina y duloxetina, son antidepresivos que inhiben la recaptación de 2 neurotransmisores en el cerebro que se llaman la serotonina y noradrenalina. Como habíamos mencionado en uno de los videos anteriores, estos 2 neurotransmisores también tienen que ver con la modulación de las vías del dolor. Y en los pacientes con fibromialgia se ha visto niveles bajos de serotonina y noradrenalina en la médula espinal. Entonces también por este lado estos antidepresivos pueden ayudar. Incluso así yo no tenga depresión, estos medicamentos también me pueden servir para el dolor. O sea, no es necesario que tenga depresión. Lo otro, como les mencionaba, en la fibromialgia y otras enfermedades, algunos circuitos o ejes como el eje hipotálamo pituitario corticoadrenal se encuentran hiperactivos o disparados, y los antidepresivos también ayudan a modular y a regular la actividad de estos circuitos. Los otros medicamentos que pueden servir para la fibromialgia son anticonvulsivantes, y el que más tiene estudios y evidencia son la pregabalina, y le seguiría la gabapentina. Lo que pasa es que la pregabalina se prefiere pues porque tiene menos efectos secundarios que la gabapentina. Bueno, el problema de la pregabalina es que puede producir mucha somnolencia, mucho sueño, mucho mareo. Lo ideal en la fibromialgia es usar dosis de 300-375 miligramos. Generalmente se reparten 2 dosis, la mañana y la noche. Pero ya en la práctica, pues por el sueño que le puede producir a algunas personas, no a todas, pues a veces se terminan usando dosis menores.
Y en el tratamiento farmacológico lo más frecuente es combinar los medicamentos. O sea, usar uno de los dos antidepresivos con la pregabalina. En el tratamiento farmacológico es muy importante tener una buena comunicación con el médico, tener un buen trabajo en equipo. Realmente, ante cualquier duda que ustedes tengan, efecto secundario que presenten, antes de ponerse a buscar en internet o preguntarle al de la droguería o al amigo o la opinión o buscar el foro, pues traten de consultar con alguien que sepa del tema, con una fuente confiable. Lamentablemente muchas personas con fibromialgia, y esto que voy a decir se aplica para casi todas las enfermedades crónicas, suelen abandonar los tratamientos, automedicarse. Obviamente, pues no es culpa ni responsabilidad solamente de uno como paciente, ¿no? Sino también a veces los médicos, pues por no dar una adecuada información, por no tener una buena relación médico-paciente, también contribuimos a que este pase. Les agradecemos haber visto esta serie de videos sobre la fibromialgia. Pensamos que la educación es el primer paso y un elemento muy importante en el diagnóstico correcto y tratamiento de muchas enfermedades, incluyendo las enfermedades asociadas a dolor crónico. Mucha suerte con su recuperación.